Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica y de Agenda Verde. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, tenemos que hablar evidentemente de sequía, de su agenda en definitiva, pero la actualidad manda y tengo que preguntarle por la última hora, por esa convocatoria electoral en Cataluña. ¿Cómo queda tocado el Gobierno? ¿Hasta qué punto cree que podrán agotar la legislatura? Yo no creo que esto afecte al Gobierno de la Nación, al Gobierno de España. Creo que hemos sacado adelante en estos días que llevamos gobernando con Pedro Sánchez en esta legislatura cosas muy importantes, incluida esa propuesta para generar un contexto que recupere la normalidad, la convivencia y la agenda constructiva en Cataluña. Y me parece que es un reflejo muy sólido de lo que representa la mayoría parlamentaria en este momento, y creo que con independencia de cuál sea la realidad aquí en Cataluña, la realidad política y la necesidad o la valoración de la oportunidad del presidente de convocar elecciones y salir adelante con un gobierno fuerte y con una convicción de que puede sacar adelante quien sea, quien acabe formando gobierno esa agenda, en Madrid, en el Gobierno de la Nación, yo creo que esto no tiene por qué tener incidencia. Lo que se ha afectado ya es a los presupuestos 2024. ¿Qué impacto tendrá en las políticas climáticas, en las de su ministerio, la falta de presupuestos? Afortunadamente contamos con unos presupuestos, los de 2023, que en línea con lo que ha sido la acción de gobierno en estos años, presenta una apuesta muy clara por invertir en políticas ambientales y de transformación del sistema energético, incluido agua, que quizás es el punto más sensible en este momento para la inmensa mayoría. Después de aprobar los planes hidrológicos en 2023 teníamos una propuesta de inversión muy notable y una dedicación muy relevante de fondos europeos, de los fondos del Plan de Recuperación. Por tanto, creo que en el núcleo central de nuestras actuaciones, la prórroga de los presupuestos de 2023, que de alguna manera podemos decir son nuestros presupuestos, nuestra agenda, no se verá afectado. Obviamente ahora tenemos que hacer un trabajo de detalle, ver si había alguna cosa que teníamos pensado incorporar en 2024 que no cuente con reflejo en 2023 y que necesite algún tipo de ajuste, pero las líneas maestras yo creo que son perfectamente compatibles. Ahora que usted citaba el agua, es precisamente el proyecto del Hard Rock lo que han callado estos presupuestos, lo que los ha tumbado, y es un proyecto, este Hard Rock, que se prevé que pueda consumir mucha agua, ¿no? Los socialistas catalanes piden que salga adelante. ¿A usted le gusta este proyecto? ¿Cree que es, déjeme que diga así, el modelo a seguir? Bueno, yo no me atrevo a opinar de un proyecto que no conozco, y obviamente que incide en competencias que son competencias de la Generalitat y de las autoridades locales. Al final entiendo que hay un proyecto urbanístico detrás, que hay que ver exactamente la ordenación del espacio del territorio como se plantea y que puede requerir más o menos recursos dedicados a que esto sea viable, incluidos los recursos hídricos que conocerá bien, entiendo, la Generalitat. Me parece que con independencia de esto hay otra variable que también desde fuera se ve con un cierto estupor, porque hasta donde he entendido, pero insisto, hablo con mucha prudencia porque no conozco el proyecto, ¿no? Pero hasta donde he entendido, esto no es un proyecto nuevo, esto ya venía, por tanto no entiendo cuáles son las variables concretas, pero insisto, yo prefiero ser cauta al respecto porque me parece que quienes mejor lo conocen son los distintos grupos parlamentarios aquí en el Parlamento. Sobre recursos hídricos, acuerdo con el conseller Mascort, con el que se acaba de reunir, de hecho, el envío de barcos, ¿no? Se habló del envío de barcos de agua de Cataluña desde Valencia, teniendo en cuenta la actual situación de sequía que vivimos aquí. ¿Esto en qué punto está? ¿Hay fecha ya para que comiencen a salir? ¿Lo han cerrado? Bueno, ahora nosotros necesitamos varias cosas. Hemos trabajado muy bien con la Generalitat y con la Consellería de Acción Climática y el conseller Mascort y su equipo. Lo que hemos identificado es medidas que son medidas estructurales que acompañarán, que reforzarán la disponibilidad de agua en la zona del área metropolitana de Barcelona y no solo, con este refuerzo en la inversión, en el anticipo del despliegue de más agua desalada, que acompaña a otras medidas que se vienen adoptando desde la Consejería de reutilización o de recuperación de agua, de eficiencia, de inversiones en infraestructuras de transporte. Y para el caso de la sequía, las medidas de cortísimo plazo,
La Agencia Catalana del Agua y la Consejería venían trabajando en otras iniciativas junto con Aguas de Barcelona, donde podía haber pozos de emergencia, recuperación, reutilización, a lo que se suma en efecto la disponibilidad de estos barcos, de ese transporte de agua desalada en barco. Nuestro calendario es el mismo que presentamos, es decir, alrededor de la primera semana de junio debería estar preparada la infraestructura de desalación y el tubo que permita transportar esa agua desalada al barco para la carga en esa pequeña distancia que hay que salvar, por si acaso fuera necesario, confiando en que no sea necesario, pero por si acaso fuera necesario. Hay algún elemento formal que todavía nos falta, debe producirse una solicitud formal, es decir, con independencia que estemos trabajando ya, porque obviamente no podemos esperar, pero en estos días recibiremos la solicitud formal por parte del conseller. Y la idea es que estos barcos se mantengan hasta que los embalses catalanes, por ejemplo, vuelvan a superar el 16%, que es el mínimo para decretar estado de emergencia, o ¿cuál es el plan? La idea es que desde la dirección de la competencia de agua, que la tiene la Generalitat, se vea cuál es el volumen que se necesita y cuánto tiempo. Nuestro límite potencial, evidentemente, más allá de la disponibilidad de recurso económico para respaldar esa disponibilidad de agua, es que se trata de un agua no comprometida hasta 2027. Obviamente, fatal tendrían que ir las cosas para que no podamos encontrar unos niveles de recuperación o las aportaciones que se vayan sumando como consecuencia de las distintas intervenciones que se hagan desde la Generalitat antes de esa fecha. Y a partir de ahí hay que acabar de encajar las piezas. Puede llover más o menos ahora o en el año hidrológico próximo, pueden acometerse inversiones que permitan más agua disponible. La Agencia del Agua de Cataluña, yo creo que también ha venido desplegando todas estas actuaciones, y el trabajo con Agbar, que es quien acompaña, quien es responsable del suministro en una muy buena parte de la zona afectada, pues también permite mostrar si necesitamos seguir contando con esos barcos durante más o menos tiempo y cuál es el volumen de agua que en un determinado momento se pueda necesitar. O sea que yo creo que la respuesta concreta va a necesitar el poder hacer un seguimiento en tiempo real de qué es lo que está ocurriendo, si los barcos están disponibles, si hay necesidad real, si hay una alternativa. Pero con respecto al agua, nosotros, nuestro compromiso es poder cumplir con las dos obligaciones, las dos responsabilidades que hemos asumido, una contractual con un uso del agua para Sagunto a partir del año 2027 ya comprometido, y con esta disponibilidad de agua si hiciera falta para el área metropolitana de Barcelona. Y como alternativas que comentabas, ¿se descarta el trasvase del Ebro, por ejemplo? ¿O alternativas de este tipo? A mí el conseller jamás me ha planteado esa iniciativa, así que no forma parte de lo que haya sido objeto de trabajo, negociación, comentario o análisis técnico. No se ha planteado ni a futuro en caso de que sigamos mirando el cielo y siga sin llover. A mí nadie me lo ha planteado. ¿Y a usted qué le parece? Independientemente bueno, yo creo que eso, yo creo que aquí hay dos cosas muy importantes. La primera es un mensaje que quiero repetir con contundencia. Con independencia de quién sea la competencia, el gobierno al que pertenezco entiende que no se puede dejar a una buena parte de los ciudadanos de cualquier rincón del país sin agua si hay posibilidad de poder contribuir a ese agua. Y esto nos ocurre en el área metropolitana de Barcelona o en Málaga, en el supuesto de que resultara necesario, que tiene una situación parecida, ¿no? Es una demarcación que corresponde gestionar a la Junta de Andalucía. A partir de ahí hay que ver la viabilidad técnica, hay que ver si hay agua disponible o no hay agua disponible, si puede haber una toma directa de un río o no, y en qué condiciones se puede llegar a materializar. Contamos con el Plan Hidrológico del Ebro aprobado, contamos con un escenario que es en el que nos manejamos, por tanto los futuribles hipotéticos no forman parte de lo que en estos momentos nos estemos planteando. La posibilidad de disponer de agua debe buscarse en primera instancia dentro de la propia demarcación. Si hay que buscar una demarcación distinta, hay que ver en qué condiciones, cómo, cuándo, y obviamente se plantearía como una situación de emergencia, ¿no? O sea, todo lo que se pueda hacer, evidentemente hay que estudiarlo, pero hay que estudiarlo con arreglo a las
premisas reales que se plantean. Y a las competencias, ¿no? Pero más allá de competencias, ¿el Gobierno puede ayudar a que esto no repercuta tanto en el bolsillo de los consumidores? Porque todas estas medidas de emergencia... Bueno, vamos a ver, el gobierno está ayudando muchísimo. Yo me estoy comprometiendo a poner el agua desalada con el coste de la desalación por cuenta del Estado. Es decir, que evidentemente el acuerdo es: yo te pongo este agua y tú asumes el transporte y el dejar el agua dentro de la red de distribución, ¿no? A ver si tenemos tiempo luego de hablar de sequía, porque evidentemente tenemos muchas cuestiones, pero no quiero dejar pasar tampoco la energía, ¿no? Porque Cataluña está, entre otras cosas, a la cola de las renovables, que es un gran tema. ¿Por qué? ¿Qué se ha hecho mal? ¿Por qué estamos a la cola de las renovables? Bueno, yo desconozco por qué durante tanto tiempo ha habido una dejación de esta agenda tan importante. Cataluña representa una parte muy importante del consumo energético del país, tanto por densidad de población, es decir, por ciudadanos que habitan en Cataluña, como por actividad industrial. Y sin embargo, es la comunidad autónoma con diferencia, con muchísima diferencia, en la que más ha durado una especie de parón renovable y menos ha crecido la inversión y el despliegue de energías renovables en todas sus dimensiones: autoconsumo, fotovoltaica, eólica, de tal manera que hay una desproporción muy grande. Pensar que se puede contar con electricidad de presente y de futuro, con una baja incidencia desde el punto de vista ambiental, con una estabilidad de costes, reivindicando simultáneamente ni plantas, ni cables, ni nada, es un poco difícil, es muy difícil entender también para los demás, genera también conflictos con otros territorios que pueden decir: oiga, aquí hay recurso eólico, hay recurso solar, pero no estoy dispuesto a que mi suelo sirva para recurso eólico solar en un sitio de consumo donde no se está haciendo tampoco ningún tipo de esfuerzo. Yo creo que estas son sensibilidades que hay que trabajar. Mi percepción es que eso está cambiando, entre otras cosas porque disponer de una planta renovable desarrollada con todo el cuidado y toda la participación social que se requiere, cuidado ambiental y participación social, es enormemente beneficioso desde el punto de vista de ser polo de atracción para la industria y polo de estabilidad de precios para los consumidores y reducción de esas otras infraestructuras de transporte que también generan un impacto visual o una preocupación local que tampoco nadie quiere. Así que yo sí creo que eso está cambiando, tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista social, y confío en que sea una de las líneas de actuación del próximo gobierno. Que decía la visual. O sea, el problema es también, cuando decía ensuciar el paisaje, es decir, que nadie quiere ensuciar su propio paisaje. No, que las eólicas las pongan en otro, que esto vaya a otro lado. Bueno, yo creo que este es un fenómeno que no afecta solamente a la energía, afecta a otras muchas cosas, ¿no? Este mensaje clásico de no mi patio de atrás, que las cosas me vengan resueltas y que esto no me genere ninguna incomodidad. Y yo creo que esto no existe, o sea, yo creo que todos debemos encontrar un equilibrio razonable entre la manera en la que satisfacemos nuestras necesidades, el modo en el que cuidamos, preservamos nuestros ecosistemas y la forma en la que generamos efectos positivos de todo tipo, incluidos estos de innovación, empleo, industria, como estaba diciendo, ¿no? Y sí pienso que hay un aspecto que es obvio también, y es que el paisaje es parte de nuestra vida, de nuestra carga emocional, de nuestra historia, de la de nuestras familias, y el paisaje evoluciona, no es que se mantenga fijo nunca, pero hay cosas que de repente en un determinado momento generan más tensión. Una de las grandes paradojas es: venimos de una época en la que todo el mundo quería tener una estación de AVE, una autopista, un aeropuerto, que era una locura aquello, ¿no? Y sin embargo aquello parecía que no planteaba el problema que de repente puede plantear un parque eólico, un aerogenerador. Yo creo que afortunadamente no estamos hablando de un despliegue renovable en el que sea todo o nada. Hay maneras en las que es posible reducir el impacto ambiental, hay maneras en las que es posible conciliar distintas actividades económicas, generar beneficio local, y eso requiere, a mi juicio, un debate y un consenso lo más justo posible, pero ese consenso, ese equilibrio requiere también asumir
que no me puedo quedar con todas las ventajas y que alguien asuma la generación de esa oportunidad en otro sitio, ¿no? Uno de estos proyectos que está, por ejemplo, ¿no? en conflicto con el territorio es el del parque eólico en Rosas, que, si no me equivoco, está en proceso. Falta que salga el concurso público para salir adelante. Quería preguntarle si esto tirará adelante y cómo se garantizará que eso no dañe los ecosistemas marinos, que es la gran preocupación del territorio. Bueno, faltan varias cosas. La primera de ellas es que estamos en estos momentos esperando todas las alegaciones que recibamos del trámite de información pública de la norma reglamentaria que explica cómo se puede acceder a estos polígonos para eólica offshore. Es decir, se hará por concurso, se tendrá que proponer en ese concurso cómo se evacúa esa electricidad a tierra, cómo se integra esa potencia, cómo se incorporan, cuáles son las condiciones normativas para que esto pueda tener lugar, y a partir de ahí convocar los siguientes concursos, efectivamente en parcelas, en zonas en las que los planes de ordenación de espacios marinos se ha identificado que es posible. En el resto no es posible. En todas las que es posible, a lo mejor no ocurre, pero en todo caso solamente podrá ser allí donde se ha identificado que es posible. Y hay algunos polígonos que en efecto están en Rosas. Hay otro comentario que me parece muy importante. O sea, por tanto, hasta que no tengamos la regulación aprobada y el concurso convocado, no hay nada. Queda algún tiempo. Hay otra cosa que también me parece muy importante. Una de las alarmas más relevantes a nuestro juicio fue cuando empezamos a recibir las consultas transfronterizas desde Francia. Claro, de hecho es una frontera al litigio desde casi la noche de los tiempos, ¿no? Entre Francia y España, por donde está la línea divisoria de las aguas jurisdiccionales de uno y otro país. El impacto visual a este lado o a ese lado debe ser equivalente, y el recurso eólico es difícilmente, hombre, es generoso, pero no es infinito, ¿no? Cabe lo que cabe. Por tanto, ahí hay una segunda apreciación que yo creo que también es importante tener en consideración. Sería más que discutible que nos encontráramos con una limitación, no por razones que yo creo que hay que ver en detalle, ¿no? La parte ambiental y los fondos marinos y lo que sea, pero una limitación a priori del espacio en aguas jurisdiccionales de España, mientras que hay un desarrollo en aguas jurisdiccionales francesas justo al límite. Yo creo que no tiene sentido. Primera cosa. Segunda cosa, insisto, esto no es todo o nada. Es decir, junto con toda la tramitación y todas las garantías que se introdujeron en la identificación de los planes de ordenación de espacios marinos y cuáles eran los espacios donde potencialmente podía llegar a haber, hay una segunda valoración de fondo, que es los proyectos que en su caso se vayan a materializar, que tendrán que tener su evaluación ambiental también. Y su evaluación ambiental depende de cuántos aerogeneradores, cómo, de qué forma, normalmente van a ser flotantes por la profundidad de las zonas de las que estamos hablando, cómo se introducen medidas de vigilancia o de mitigación en ese despliegue y en esa vida útil de las infraestructuras, y obviamente una de las cosas que es más importante es la exclusión a priori de todas las zonas particularmente sensibles desde el punto de vista ambiental. La alternativa de yo prefiero nada es comprensible, pero es tan comprensible y tan limitada su posibilidad de comprensión como yo prefiero nada en tierra. Yo creo que el despliegue de la eólica offshore es una cosa buena para nuestro país, que además reduce presiones desde el punto de vista de la ocupación del espacio en tierra, que debe desarrollarse con todas las cautelas del mundo y debe, en la mejor y en la mayor medida posible, decidirse sobre la base del consenso más amplio y de la incorporación de los actores locales y del acceso a beneficios por parte de los actores locales también. Son esas energías renovables, ¿no?, las que deben ir sustituyendo lo que llamamos las sucias, las nucleares. De hecho, se ha fijado 2035, ¿no?, como el apagón definitivo. ¿Ese calendario se mantiene? ¿2035 es posible el apagón? Completamente. Se mantiene el calendario. ¿Aportan las nucleares más del 20%, ¿no?, Depende del día. Estas últimas semanas han aportado mucho menos. Mucho menos. Pero en cualquier caso, ¿estamos preparados para realmente dejar de depender y que todo lo que hoy aportan las nucleares lo cubran las renovables?
Bueno, ese es el escenario en el que hemos trabajado. Por eso es muy importante entender la secuencia temporal de toda la transformación de nuestra política energética en estos casi 6 años. Nosotros necesitábamos, para poder asegurar el objetivo último, que es lógicamente energía en cantidad, calidad suficiente, descarbonizada, sin riesgos de apagones, por tanto seguridad de suministro, con precios asumibles y predecibles, que fuera además un vector de tractor de innovación y de actividad industrial y de empleo. Todo esto requería varias cosas: contemplar cuál era el escenario de salida del carbón en primera instancia, entender cuáles eran las expectativas con respecto a las centrales nucleares que venían funcionando. Por esto era capital tener una conversación inicial con los propietarios de esas centrales nucleares para saber cuál era su visión sobre hasta dónde estaban dispuestos a invertir cuanto más tiempo en condiciones de plena seguridad en una central nuclear, que obviamente tiene un nivel de exigencia tutelado por el Consejo de Seguridad Nuclear muy alto, porque todos debemos estar tranquilos con respecto al funcionamiento de estas centrales. En esa conversación quedaron claras varias cosas. Las propietarias de estas centrales estaban dispuestos a invertir para poder acomodar un escenario de salida que fuera compatible con nueva energía renovable, con aprovechamiento del gran capital, de los grandes profesionales en el sector nuclear que tenemos en este país, para que el desmantelamiento de las centrales se pudiera llevar a la práctica con nuestros propios equipos profesionales, es decir, que se pudiera secuenciar de forma segura y de forma inteligente a la hora de poder disponer de los equipos de profesionales españoles, pero no estaban dispuestos a invertir más allá de un determinado umbral como el que requiere superar X años, es decir, ya supondría una inversión mucho más importante, mucho más cuantiosa, con el agravante de que lógicamente los equipos con el paso del tiempo superan un umbral temporal que no se ha testado. Es decir, vemos como Francia, que va por delante de nosotros en el despliegue nuclear en tiempos, pues va identificando algunas necesidades de mejora o desajustes de sus centrales que van apareciendo con el tiempo, y esto pues nos lo podríamos encontrar también. Por tanto, se necesitaría una inversión muy cuantiosa en la actualización de esas plantas, cosa que no están dispuestos a hacer. Yo creo que es importante manejarnos en un escenario de plena seguridad de vuelta, es decir, que no nos encontremos de repente con que haya una apuesta pro futuro, contemplando la hipótesis de que va a haber grandes inversiones en la actualización de esas centrales y a mitad de camino o bien las cosas no se desarrollan como se esperaba y se requiere más recurso, más inversión, o no funcionan como se esperaba y algo nos falla. Yo creo que es bueno ir pensando en estos tiempos que nos permita la transición. Y volvemos a qué es lo que necesita nuestro sistema actual. Una mayor integración de renovables es posible. Lo inteligente, para ser mucho más eficiente en el uso de las infraestructuras, es combinarla con un parque de almacenamiento que nos permita dar estabilidad al sistema y reducir costes en ese backup que si no habría que seguir garantizando. Y este es el escenario en el que estamos en este momento, hasta el punto de que efectivamente días con gran recurso eólico, con gran recurso hídrico y con horas de radiación solar muy potente han llevado a que 3 centrales nucleares hayan solicitado la parada de algunos reactores durante varios días, porque si no les obligaba a vender por debajo de sus costes, y esto era disfuncional. Había más electricidad de la que se demandaba. ¿Es posible que se supla todo este 20 y pico % de aquí al 2035 totalmente con renovables, sin tener que ir a buscar de gas natural o de otra? No me cabe la menor duda. Vamos a ver, lo que estamos viendo es que el año pasado el 50%, más del 50%, de la electricidad que produjimos fue de origen renovable. En estos meses hemos vivido el 70, el 80, el 85, el 90, cifras muy importantes en estas semanas. Sabemos que el sistema todavía necesita esos ajustes que nos permitan maximizar la eficiencia. Sabemos que debe ser estable a lo largo del año, no solamente en momentos puntuales, pero no me cabe la menor duda de que eso será así. Es lo que le quería decir, que falta, ¿no?, el almacenamiento que decía, ¿no?, el problema que tienen las renovables. Pero se está trabajando ya en eso. Yo creo que ya, de hecho,
se abren nuevas líneas de inversión y de negocio que son interesantes. Al precio de generar electricidad con eólica y solar que estamos viendo, es muy atractivo pensar en invertir en una planta de almacenamiento, en una planta de baterías que esté dispuesta a vender en el momento en el que se requiera. Ha dicho que estaba, no le he preguntado la cifra que ha dicho, ya no llegamos al 20%, no estamos por debajo del 20% de nucleares en los últimos días. ¿A cuánto? O sea, porque no sé si sabe el porcentaje. Pues prefiero decírtelo luego para confirmar, porque hemos tenido cambios importantes, una bajada muy importante programada desde el sábado pasado, pero vamos, yo creo que el dato más relevante es esa solicitud de los propietarios de las centrales de contar con una parada programada durante unos días y que no haya pasado nada. No ha pasado nada ni en términos de seguridad de suministro, no ha pasado nada en términos de precio. Insisto, siempre con mucha prudencia, porque que haya pasado unos días no significa que estemos preparados para que pasen los 365 días del año. Tenemos que ir haciéndolo de forma progresiva. Y la red eléctrica, ¿no? Quizá no está preparada la red para la red claro, han sido días de mucho recurso eólico. Claro. Y a lo mejor pues hay días en verano donde no hay tanto recurso eólico, es decir, que todavía hay una integración progresiva que tenemos que culminar, pero ha roto un tabú, es posible. Déjeme que hable de Rusia, porque sigue siendo el segundo proveedor de GNL en España. ¿Cómo hacemos para dejar de depender de un país con el que directamente la Unión Europea está en guerra? Bueno, yo creo que nosotros no dependemos de un país con el que la Unión Europea está en guerra. Se ha incrementado la importación. A pesar de que sea el segundo proveedor de GNL. Sí, se ha incrementado la importación de GNL de origen ruso. Se ha producido también un cambio muy importante en nuestro sistema energético, cosa que tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes, y además es legítimo preguntarnos si este es el perfil que queremos para nuestro país o no y nuestra actividad económica. España ha pasado a ser un referente importante en el trading de materia energética, es decir, una muy buena parte del incremento de la importación de GNL está asociado a la reexportación de ese GNL, ya sea en forma de gas, como ocurre en el caso de Marruecos, que después de que rompiera relaciones con Argelia nos solicitó el poder activar flujo reverso, es decir, aprovechar nuestras infraestructuras de regasificación, porque ellos si no tendrían que invertir en plantas regasificadoras y eso no solamente les llevaría tiempo, sino que probablemente era antieconómico, no tenía sentido. Entonces, importar gas natural licuado a España, pagado por Marruecos, es decir, Marruecos compra un gas en terceros mercados para que España se lo regasifique y lo exporte a través del tubo en sentido inverso norte-sur. Eso es una muy buena parte de la explicación de lo que hemos estado viviendo, ese incremento del volumen de importación de gas natural licuado. Una segunda parte es que hemos vivido momentos de tensión donde hemos tenido que garantizar el suministro eléctrico en el mercado portugués o la seguridad de suministro en Francia, que nos ha forzado en momentos puntuales donde no había tanto recurso eólico y no había recurso hidráulico, a utilizar gas en nuestras centrales de ciclo combinado. Que está cambiando. A nivel europeo, de hecho, ¿no? La crisis energética obligó a buscar GNL en otros países. Nosotros eso nos encontró bien preparados. ¿Y eso no se tendría que haber aprovechado para apostar más por las renovables en lugar de buscar otros proveedores? Bueno, se ha apostado. Yo quiero decir varias cosas. Primero, España ha reducido su consumo de gas natural desde que estallara la crisis, desde el verano de 2022, ha reducido su consumo de gas natural a alrededor de un 10-12%. Y hay distintos factores. Hay algunos que son buenos, somos más eficientes, hay más renovables, se utiliza menos para generación eléctrica. Hay otros que hay que vigilar de cerca. ¿Cuánto se ha electrificado el consumo de gas por parte de la industria? O simplemente ha habido menos actividad por parte de la industria. Es decir, que hay que ver exactamente qué es lo que significa toda esa reducción del consumo de gas. Simultáneamente ha sido un elemento que ha generado, ha disparado las inversiones en renovables y en autoconsumo en nuestro país y en general en Europa. Europa ha sentido que la mejor manera de reducir esa dependencia de Rusia era precisamente acelerar la transición energética. O sea que yo creo que lo que hemos estado viviendo en estos meses, y probablemente lo seguiremos viendo todavía durante un tiempo, es
lo intenso y convulso que es este proceso, que es positivo, que está yendo bastante bien, pero que evidentemente están pasando muchas cosas simultáneamente. Y en el Estado español, en concreto, ¿hasta qué punto las grandes empresas energéticas marcan el ritmo o no de esta transición? Bueno, yo creo que las grandes empresas energéticas están intentando amoldarse a cambios que están sucediendo, a veces queriéndolos más y a veces queriéndolos menos. Lógicamente el sector eléctrico, y depende de la compañía, el perfil es muy diferente, entiende que si parte de los usos finales de energía va a ser electrificado, y lo natural es que sea electrificado con fuentes renovables, van a seguir teniendo un negocio estupendo. Por tanto, tendrán que estar preparados para tener esa generación renovable. Pero ya hay muchos actores muy diferentes, por tanto, tienen que ver qué representa. Cada vez representa menos en términos porcentuales en ese parque de generación. Hay otras empresas que trabajan más en el sector del gas y petróleo que están reconvirtiéndose, a veces protestando más y otras pues protestando menos. Y tienen razón cuando protestan estos días, por ejemplo, diciendo que no pueden invertir porque han bajado los precios, que no pueden invertir en renovables. ¿Tienen razón? Bueno, hay de todo. Vamos a ver, un negocio en el que el precio que se paga es cero no es viable. Es decir, yo creo que cuando alertan sobre el riesgo de un sistema eléctrico con tantas horas en las que el precio es cero, tienen razón. Puede suponer un elemento que inhiba inversión. Por tanto, eso nos plantea el otro debate que también quisimos abrir, que es que las reglas que ordenan cómo funciona el mercado eléctrico deben acomodarse a esta nueva realidad. Debemos dar cierta proyección, cierta estabilidad, contratos a largo plazo, ya sean contratos bilaterales entre grandes consumidores industriales y generadores de electricidad, o ya sea entre el sistema eléctrico, que a través de contratos por diferencias marca un precio que se paga o se descuenta en función de lo que sea el coste de cada momento, pero que da estabilidad y por tanto da tranquilidad al inversor. O sea que yo creo que también en el ámbito de la regulación, cómo se configuran los precios de la electricidad, las cosas están cambiando muy rápidamente. Ha anunciado el Gobierno precisamente que, anunció ya que modificaba el impuesto, ¿no?, a las energéticas, que se vincularía precisamente a inversiones. ¿En qué punto está? ¿Cuándo podemos saber exactamente cómo queda esta ley y cuáles son los cambios grandes que se preparan? Bueno, en principio es un impuesto que era un impuesto temporal que terminaría en este ejercicio. Sí. Y el compromiso es que una extensión de esta figura requeriría una actualización para que lo que consigamos sea lanzar un mensaje claro de reinversión. Es decir, necesitamos alrededor de 30.000 millones de euros año invertidos en la modernización del sistema energético en nuestro país. Eso es mucho dinero, obviamente eso no es dinero que salga de los presupuestos, se necesita que exista esa voluntad de invertir. Es verdad que esto sí es una de las cuestiones que hay que ver cómo queda en una foto en la que no tenemos presupuestos y que por tanto habrá que ver esas actualizaciones de una figura impositiva, de una prestación temporal, queda reflejada para el año 2024. ¿Y se puede hacer sin presupuestos? Bueno, en principio es ahí donde tiene que estar contemplado, o sea que hay que ver exactamente cómo queda esta foto. ¿Y aunque la sequía ha tenido algún impacto en la producción de energía hidráulica? Completamente. La sequía tiene un impacto muy notable en la producción de energía hidráulica. Antes ponía como ejemplo cómo Portugal, que tiene un mercado eléctrico en el que una muy buena parte de la producción es hidroeléctrica, pasó semanas enteras en las que necesitaba una cobertura del 30, del 40% de su demanda a partir de la generación en España y no en Portugal, porque no podían generar. Pero en España también teníamos la misma sequía, tampoco podíamos turbinar en plantas de generación hidroeléctrica, o en Francia, y es el otro ejemplo que yo creo que es paradigmático, cómo la combinación de la sequía con temperaturas extremas obligó a parar las centrales nucleares por razones de seguridad, porque no había agua para refrigerar las centrales nucleares. Es decir, que no solamente la producción hidroeléctrica, sino el agua como sistema de refrigeración de las centrales térmicas es capital. Pero aquí, antes de la sequía, quizás se habló de algunas empresas que habían sacado agua de los embalses, de los pantanos, como Iberdrola, ¿no? Bueno, esto es una cosa que yo creo que ha sido
bueno, aquello fue traumático, ¿no? Eran imágenes tremendas. Y entonces yo pedí información a las confederaciones, ¿qué ocurre? Entonces descubrimos algo que no era obvio. Muchos de estos embalses, cuando se construyeron para producción hidroeléctrica. Por tanto, la regulación de los volúmenes de agua no estaba pensada, como puede ocurrir en los ríos, en términos de caudal ecológico, o necesariamente había integrado otros muchos usos. Algunos sí, porque evidentemente había desembalses para riego, para abastecimiento, es decir, había algunas cosas que estaban contempladas, pero no necesariamente había incorporado el hecho de que ahora contemplamos un embalse como algo distinto a una fábrica de producir electricidad. Es mucho más desde el punto de vista de la gestión y de la intervención de la administración del agua. Y esto nos obligó a introducir una modificación en la Ley de Aguas y en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, estableciendo que también en los embalses debía haber el equivalente a un caudal ecológico, un mínimo que siempre estuviera allí, que esto podía suponer una limitación al turbinado del agua para producción eléctrica. Pero no les consta que haya vuelto a pasar, digamos. Bueno, evidentemente desde entonces los criterios que se fijan son distintos y no ha vuelto a pasar. Déjame que le pregunte dos cosas todavía vinculadas a las empresas, porque antes cuando hablábamos precisamente del impuesto ha habido reacciones, ha habido compañías que decían llevaremos las inversiones a otro país, ¿no? Llevaremos el impuesto a los tribunales. ¿Han tenido la sensación, espero que se entienda la pregunta, ¿no? Pero ¿se han sentido desde el gobierno chantajeados en algún momento por estas empresas que mientras decían esto presentaban beneficios millonarios? Bueno, a mí me parece que hay varias cosas importantes. Una, yo estoy deseando que todos aprendamos a practicar algo que nos enseñaban en el colegio, y es que hablando se entiende la gente y conviene explicarse en buen tono y no de forma airada y irritante e irritados, ¿no? Yo creo que esto no es bueno nunca, en ninguna circunstancia y entre ningún tipo de actor. Tampoco con comentarios o con expresiones que suenan más a bravuconada, porque han dicho esto, pero han dicho muchas más cosas. Han dicho cosas bastante absurdas, ¿no? Y además tenemos cierta tendencia a lo que no nos gusta, lo calificamos de ideológico, que hablar de ideología yo creo que es muy positivo, pero normalmente no se utiliza con intención positiva, como si fuera algo arbitrario. No, las decisiones que tomamos no son arbitrarias. Y yo creo que grandes empresas energéticas que han crecido de forma muy importante en su negocio, en sus beneficios, gracias precisamente a los ciudadanos y a los consumidores españoles, como poco deberían sentir un cierto bochorno cuando se les plantea que parte de los beneficios extraordinarios que en un determinado momento puedan obtener sean revertidos en favor de las medidas de acompañamiento y de alivio de los consumidores españoles. O sea que yo creo que bravuconadas no son recomendables, que sentarse a pensar cuál es el problema, cómo puede ir cambiando la realidad en determinados momentos y de qué manera se puede contribuir es una buena cosa. Y tercero, bueno, yo honestamente creo que haría mal y no creo que la gente se lo tomara bien si la decisión fuera así que me voy. Pues no sé qué significa eso. Hace 4 días BlackRock compró Jeep, que es el principal accionista de Naturgy, ¿no? O sea que de alguna manera el principal accionista de una empresa como Naturgy es ahora un americano, ¿no? Entonces, ¿el gobierno cree que está suficientemente protegido o que tiene las herramientas para poder proteger precisamente a estas empresas estratégicas para el país? ¿Cómo es? Tenemos varias cosas. La primera es que ya aprobamos durante los tiempos de la pandemia y lo hemos mantenido, una necesidad de pasar por una evaluación de inversiones del exterior en sectores estratégicos, y en esos sectores estréticos se incluye la energía. Es decir, que claro, lo digo pensando en Telefónica incluso también. Claro, Telefónica también. Un cambio de accionista de estas características pues requeriría pasar por ese análisis, cosa que hasta cierto punto algunos dicen que es discutible. Bueno, vamos a ver sobre lo concreto qué es lo que se está planteando, y evidentemente nosotros vamos a velar por el interés del consumidor español y por el interés y la estabilidad del sector energético en España. Que yo creo que este es un mensaje importantísimo, es decir, claro que vamos a ver
muchas operaciones corporativas, las estamos viendo ya, y este es un gobierno que entiende que vivimos en una economía de mercado donde es razonable que se produzcan todas estas operaciones corporativas, pero también quiere ser un gobierno que esté pendiente y que ejerza sus responsabilidades para no encontrarnos a partir de un determinado momento con que sectores estratégicos para el bienestar de la economía y de la sociedad española han quedado desamparados y no tenemos margen de maniobra para reaccionar. ¿Pero a día de hoy diría que están protegidas las energéticas españolas? A día de hoy yo creo que contamos con esta herramienta que es muy potente, sí. En el contexto europeo, digamos, también hay como una marcha atrás un poco, ¿no?, de los objetivos climáticos, de las políticas del Pacto Verde, por un poco el auge de la extrema derecha. Ahora que tenemos las elecciones europeas a la vuelta de la esquina en junio, parece que el gobierno y el Parlamento que saldrá de allí puede ser muy distinto al de hace 4 años, que impulsó mucho, ¿no?, las políticas climáticas y verdes. ¿Qué pronóstico hace respecto a cómo está en riesgo el Pacto Verde europeo ahora mismo? Yo creo que ahora que nos van a coincidir varias citas electorales, es muy importante explicarse bien. Y es muy importante que la gente sienta que las cosas que se hacen van en su beneficio. Y que es muy peligroso correr riesgos que no estaríamos dispuestos a asumir en caso de que se materializaran. Cuando se habla de la agenda verde responsable de todas las cosas horribles que nos ocurren, creo que no solamente estamos partiendo de algo que es mentira, que es irreal, sino que la tentación un poco populista de así vamos a frenar, mejor frenemos y vamos a ver qué ocurre, se acabaría convirtiendo en un grave error a la vuelta de la esquina. Es decir, yo no puedo pedir un recreo de agenda verde durante unos años y luego a ver qué ha ocurrido, porque dentro de unos años los problemas que tendría que enfrentar serían todavía mayores. Me costaría mucho más y sería muy difícil argumentar políticamente, no, es que como era impopular, o como no lo sabía hacer, o como me daba miedo, o como no supe consensuar, o como no supe prestar atención a los colectivos que se sentían más amenazados, decidí que paraba. Eso sería horrible. Y esto hay que explicarlo bien. Sí creo que ese tipo de expresiones ponen de manifiesto que hay cuestiones que tenemos que mejorar. Es decir, yo no creo que los agricultores en España no sepan que algunas de las principales amenazas que enfrentan son precisamente la insuficiencia de la respuesta en acción climática. Es la sequía, es la pérdida de calidad de nutrientes en el suelo, es además el envejecimiento de la población o la falta de recambio generacional. Pero hay aspectos directamente vinculados a la insuficiente acción en materia de políticas verdes que se convierte en una amenaza muy seria, sobre todo para el pequeño agricultor, porque la gran agroindustria encuentra cómo resolver las cosas o se va, no le importa tanto. Pero el pequeño agricultor sí lo sabe que esto es así. Ahora, cuando se plantea esta preocupación es porque, a mi juicio, se está trasladando un mensaje al que hay que prestar mucha atención. Esto es demasiado intenso, demasiado complejo, necesito un acompañamiento, necesito ver de qué manera encajar las piezas de forma que no me resulte traumática la respuesta para mí. Con carácter general creo que esto pasa mucho más que lo otro, no es que haya un cuestionamiento, sino que es una respuesta irritada. No me gusta porque no me siento suficientemente fuerte para poder abordar este desafío, así que tendremos que trabajar para que este desafío pueda ser abordado correctamente. ¿Se está aplicando mal quizá el Pacto Verde? No, puede haber cosas, no digo que no pueda haber cosas que no se puedan mejorar, que conste que es posible. De hecho, nosotros tenemos peleas con la comisión cuando de repente nos pone un objetivo y dices, pero has hecho mal el cálculo, esto no puede ser. O sea, que puede haber cosas que necesiten mejora. Pero sí creo que hay otros aspectos que son clave. El primero, entendamos exactamente de qué estamos hablando. Me parece que encontrar una frase mantra de es la agenda verde es irreal, pero además no dice nada. ¿De qué estamos hablando exactamente? No es lo mismo que usted me diga, no, es que claro, entra al mercado europeo productos sobre los que no hay control del uso de químicos. Pues a lo mejor necesitamos ver
cuál es el control del uso de químicos, porque todos queremos consumir de forma sana y queremos producir de forma responsable, o sea que a lo mejor este es un problema que hay que ver. O no, es que usted me desborda con tanta exigencia que no tengo ni capacidad para hacerlo. Pues a lo mejor hay que ver si la misma exigencia que se aplica a una gran industria agroalimentaria que tiene una cuenta de resultados y una capacidad de producción enorme, es lo que se debe aplicar al pequeño productor. O sea que yo creo que hay cosas en lo concreto que hay que entrar a analizar, porque si no esconde una cero identificación del problema y por tanto una cero capacidad de resolver los problemas. Y esto además genera un terreno abonado para que cuando uno está enfadado reaccione de forma irracional, respaldando a quien dice que tenemos que estar enfadados. Oiga, pero si no le va a resolver el problema. Bueno, ya, pero dice que tenemos que estar enfadados y es que como yo estoy enfadado, creo que esto es muy peligroso porque se nos vuelve en contra. Quienes más van a sufrir la falta de una agenda verde, la falta de una política responsable en materia de suelo, de agua, de biodiversidad, van a ser los pequeños productores, van a ser las personas que están más indefensas frente a estos fenómenos. Una última pregunta respecto a en el panorama europeo. España, su plan climático ha subido del 23 al 32% la reducción de emisiones, pero Europa pide el 55 a 2030. En el conjunto de la Unión Europea. Sí, pero ¿no deberíamos estar haciendo un poco más? Bueno, yo creo que estamos haciendo muchísimo. O sea, yo creo que si por algo se ha caracterizado España, no solamente en Europa, sino en el mundo, es porque somos de los que más estamos haciendo. Lo que no tiene sentido es pensar que porque estábamos haciendo mucho o porque partíamos de una situación diferente, desigual, debamos hacer lo mismo que hace un país extraordinariamente contaminante, con más retraso en la acción o con más recursos para poder operar. Déjame que le pregunte muy rápidamente por el Barmar, porque ese proyecto de conexión submarina, ¿no?, que debe llevar hidrógeno verde. ¿En qué punto está? ¿Sale adelante? ¿En qué punto está este proyecto? Bueno, lo que hemos hecho ha sido pedirle a Enagas que nos proporcione provisionalmente, porque no hay una asignación definida todavía de la autoridad competente, porque falta todavía completar parte de la regulación europea, un mapa del esqueleto básico de tubos, de redes de transporte de hidrógeno. Y el Barmar efectivamente es una de las piezas más importantes de salida. Enagas lo que ha hecho ha sido trabajar con los otros operadores, tanto en Francia como los eventuales interesados en destino final en Alemania, para no solamente definir el mejor recorrido, que todavía requiere un despliegue, un análisis técnico importante, sino la manera en la que se distribuyen los costes de esta inversión, es decir, las cuantías que requeriría esta inversión y la forma en la que se traslada eventualmente esos costes y se reparte entre los operadores. En este momento yo creo que vamos perfectamente con arreglo a la hoja de ruta. De hecho, una de las cosas que Enagas ha estado identificando es qué interés hay desde el punto de vista de consumidores o desde el punto de vista de proveedores de hidrógeno en su momento, ¿no? Y bueno, pues yo creo que va siguiendo adelante, de vez en cuando con algún ruido procedente de Francia que piensa que tiene que poder conectar también su capacidad de generación de hidrógeno, no de origen renovable, sino de origen nuclear, que a su vez se complica cuando plantea su escenario eléctrico en los próximos años y da por hecho que la siguiente generación de parques nucleares, de pequeños reactores nucleares, no estará operativa hasta 2035-37, por tanto hay que ver qué es lo que ocurre en todos esos años que quedan desde hoy hasta 2035-37, ¿no? O sea que yo creo que son operaciones que requieren tener resueltas distintas piezas simultáneamente, pero yo diría que está yendo bien. Pues ministra Teresa Ribera, muchísimas gracias por habernos atendido hoy en el Diario Ara, un placer. Un placer, muchas gracias a vosotras. Muchas gracias.